Hola amigos, bienvenidos a Terrorízate. Aquí las sombras susurran y el miedo es real. Asegúrate de estar en un lugar seguro porque lo que estás a punto de escuchar podría seguirte a casa. Comencemos. Existen lugares en el mundo donde el tiempo parece haberse detenido. Sitios remotos, aislados, donde la naturaleza reina con una fuerza implacable y el hombre es solo un visitante efímero. Son paisajes de una belleza inhóspita, donde el viento silba entre las montañas y el frío se adhiere a la piel como una advertencia silenciosa. En estos rincones olvidados, los límites entre lo posible y lo imposible comienzan a desdibujarse. Las montañas han sido testigos de innumerables historias. Aventureros que desafían su inmensidad, exploradores que buscan lo desconocido, almas valientes que se adentran en lo inhóspito con la esperanza de regresar con un relato digno de ser contado. Pero no todos lo logran. A veces, el viaje no tiene un final feliz. A veces, lo que espera más allá de la niebla no es solo el frío o la fatiga, sino algo que escapa a toda comprensión. A lo largo de los años, ciertos sucesos han quedado marcados en la historia no solo por su tragedia, sino por la incertidumbre que los rodea. Desapariciones sin explicación, huellas que conducen a ninguna parte, cuerpos hallados en circunstancias imposibles de entender, casos en los que la lógica se quiebra y las preguntas se multiplican sin respuestas. ¿Qué ocurre cuando la razón no puede explicar lo que ha sucedido? ¿Cómo reaccionamos cuando las pruebas desafían todo lo que creíamos conocer? Hay historias que con el tiempo se convierten en leyendas, pero otras permanecen abiertas, congeladas en el misterio, esperando a que alguien se atreva a buscar la verdad. Hoy, nos adentraremos en uno de esos enigmas. Un caso que, pese a los años transcurridos, sigue dejando más dudas que certezas. Un suceso envuelto en sombras, donde cada detalle parece añadir una capa más de intriga en lugar de esclarecer los hechos. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia. Es un rompecabezas sin solución, una tragedia que desafía la lógica y una verdad que, quizás, nunca debió ser revelada. He aquí la historia, el misterio del Paso Dyatlov. El invierno en los montes Urales es despiadado. Las temperaturas pueden descender por debajo de los 30 grados bajo cero. La nieve cubre el paisaje y el viento aúlla entre los árboles y las montañas. Pero para un grupo de jóvenes excursionistas rusos en 1959, aquel invierno sería el escenario de un enigma que aún hoy sigue sin resolverse. Un grupo de 9 estudiantes universitarios de la Universidad Técnica de los Urales, todos con experiencia en montañismo, emprendió una expedición hacia el remoto monte Otorten. Su líder, Igor Dyatlov, era un joven decidido y meticuloso, y había planeado cuidadosamente cada detalle del viaje. El objetivo era cruzar la región en esquí, una travesía difícil, pero nada que estos jóvenes no pudieran manejar. El grupo estaba compuesto por 7 hombres y 2 mujeres. Entre ellos había ingenieros, expertos en supervivencia y aventureros con experiencia en expediciones previas. El 23 de enero, partieron desde la ciudad de Sverdlov. Tras un trayecto en tren y varios viajes en camión, llegaron a la pequeña aldea de Visay, la última población antes de adentrarse en la naturaleza salvaje. Allí, tomaron sus últimas fotografías sonriendo, relajados, sin imaginar lo que estaba por suceder. El 27 de enero, iniciaron la caminata hacia las montañas. El clima era difícil, la nieve hacía que cada paso fuera un esfuerzo, pero el grupo avanzaba con determinación. Sin embargo, el día siguiente, uno de ellos, Yuri Yudin, se sintió enfermo y tuvo que abandonar la expedición. Se despidió de sus compañeros sin saber que sería la última vez que los vería con vida. Los 9 excursionistas continuaron su travesía por las montañas. Llevaban diarios de viaje donde registraban cada detalle. Escribían sobre el frío, la comida que compartían, las bromas que hacían entre ellos, pero el 1 de febrero, algo los hizo desviarse de su ruta planificada. En lugar de continuar hacia su destino, terminaron en las laderas de la montaña Kolatsiakl, que en lengua mansi significa montaña de la muerte. Aquella noche, instalaron su campamento en la pendiente de la montaña. Era un lugar extraño para acampar, ya que más abajo había un bosque donde habrían estado más protegidos del viento. Nadie sabe por qué tomaron esa decisión. Entonces, algo ocurrió. Días después,
Cuando las autoridades y los equipos de rescate finalmente encontraron su campamento, descubrieron algo escalofriante. La tienda de campaña había sido cortada desde adentro, como si los excursionistas hubieran sentido un pánico absoluto y hubieran huido sin siquiera tomarse el tiempo de salir por la entrada. Siguiendo las huellas en la nieve, encontraron los primeros cuerpos. Estaban descalzos, vistiendo solo ropa interior, a pesar de las temperaturas extremas. Murieron de hipotermia, pero sus expresiones reflejaban un terror indescriptible. A medida que los rescatistas avanzaban, hallaron los demás cadáveres, y las cosas se volvieron aún más inquietantes. 4 de los excursionistas presentaban fracturas internas tan fuertes como las de un accidente automovilístico, pero sin señales de trauma externo. Era como si una fuerza invisible hubiera destrozado sus cuerpos sin siquiera dejar un rasguño. Uno de los cuerpos, el de la joven Lyudmila Dubinina, había perdido la lengua y los ojos. Sus manos mostraban signos de haber intentado escalar desesperadamente algo, o de haberse defendido de un atacante desconocido. Los análisis forenses revelaron otro detalle perturbador. Algunas de las ropas presentaban altos niveles de radiación. ¿Qué pudo haber causado un escenario tan macabro? Las autoridades soviéticas investigaron el caso, pero la conclusión oficial solo generó más preguntas. Según el informe final, los excursionistas murieron por una fuerza desconocida e irresistible. No hubo más explicaciones. Desde entonces, han surgido muchas teorías sobre lo que ocurrió aquella noche. Algunos creen que los excursionistas fueron atacados por los indígenas Mansi, pero no había señales de lucha. Otros sostienen que fueron testigos de un experimento militar soviético secreto, como pruebas con armas de radiación o explosiones ultrasónicas. De hecho, algunos testigos afirmaron haber visto luces extrañas en el cielo la noche en que murieron. Otra teoría sugiere que un fenómeno natural desconocido, como vientos de infrasonido, pudo haber provocado una paranoia extrema en los jóvenes, haciéndolos entrar en pánico y huir sin razón. Pero hay quienes creen que lo que ocurrió en la montaña Kholat-Syakhl no puede explicarse con la ciencia. Algunos aseguran que los excursionistas se toparon con una entidad desconocida, algo que los acechó en la oscuridad, algo que los obligó a huir en pánico, y algo que los atacó con una fuerza inhumana. Más de 60 años después, el misterio del paso de Atlov sigue sin resolverse. Los archivos fueron cerrados por el gobierno soviético, pero las preguntas permanecen. ¿Qué los obligó a salir corriendo de su tienda en plena tormenta de nieve? ¿Cómo es posible que algunos cuerpos tuvieran heridas comparables a un choque de auto sin señales externas de impacto? ¿Por qué había radiación en su ropa? ¿Fue un accidente o algo más? Los acechó en la noche. La verdad sigue enterrada en la nieve de los Urales, esperando ser descubierta. ¿Tú qué crees que ocurrió aquella noche? Déjalo en los comentarios. El mundo está lleno de enigmas. Algunos se resuelven con el tiempo, otros quedan en el olvido, y unos pocos permanecen ahí, desafiando la lógica, burlándose de la razón, como si fueran piezas de un rompecabezas imposible de completar. Podemos analizar cada prueba, desmenuzar cada detalle, repasar cada teoría, pero al final, lo único que nos queda es la incertidumbre. Porque no importa cuánto intentemos darle sentido a lo inexplicable, hay historias que simplemente no encajan dentro de nuestra comprensión del mundo. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Fue una tragedia fruto del azar o el resultado de fuerzas que no podemos controlar? ¿Acaso hay respuestas que la humanidad no está destinada a conocer? Quizás la verdad está oculta en archivos sellados, en informes que nunca verán la luz del día, en relatos silenciados por el miedo. O tal vez, la respuesta es mucho más aterradora, que nunca hubo una explicación racional, porque lo que ocurrió no pertenece al mundo que conocemos. A veces, es más fácil convencernos de una teoría cómoda, de una versión oficial que nos haga sentir seguros. Pero la realidad es que hay historias que nos susurran al oído que no lo sabemos todo, que hay cosas que escapan a nuestro control, que hay sombras que acechan en lugares donde nadie debería estar. Y así, el caso sigue abierto, congelado en el tiempo, esperando a que alguien logre descifrarlo. Pero la pregunta es, ¿queremos realmente saber la verdad? Ahora dime, ¿qué crees que pasó? ¿Un simple accidente? ¿Un error humano? ¿O acaso hay algo más allá de nuestra comprensión? Déjalo en los comentarios, pero ten cuidado, porque algunos misterios, cuando se observan demasiado de cerca,
empiezan a observarte de vuelta.